La verdad sobre la dentista supuestamente experta en COVID-19. En días recientes salió a la luz que una dentista es la nueva experta en COVID-19 en los medios de comunicación que ya conoces. Su nombre es Lori Ann Jiménez Fibi, a quien también me referiré como doctora, pues tanto a médicos como a veterinarios y dentistas así se les llama comúnmente. Si usted checa alguna de las entrevistas que le han hecho desde junio de 2020, que dicho sea de paso, son más de 200 según el propio canal de YouTube de la doctora, verá que siempre la presentan como directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, pero no mencionan que sea cirujana dentista. Y cabe mencionar que en algunos medios incluso la han llamado eminencia en el tema, al hablar sobre lo referente a la pandemia de coronavirus COVID-19. En opinión del doctor Jorge Briceño, egresado de la carrera de odontología de la FES Iztacala de la UNAM y profesional de la salud bucal con casi 15 años de experiencia, un cirujano dentista puede dar sus opiniones sobre la pandemia de coronavirus. Sin embargo, para ser autoridad en la materia requiere de estudios de especialidad y o posgrado en ciencias, salud pública o alguna disciplina relacionada con el tema. La dentista, una eminencia en COVID-19, según los medios. La doctora Lori Ann es presentada ante la audiencia como directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, pero esto es impreciso. Si usted escucha algo así, seguramente pensará que dicho laboratorio atiende a todas las facultades de la máxima casa de estudios y que entre sus investigadores se encuentra gente de todas las áreas científicas de la salud. Lo que no dicen ni la doctora ni los medios es que el Laboratorio de Genética Molecular está adscrito a la Facultad de Odontología. Solo realiza trabajos en lo referente a la salud bucal y los investigadores son dentistas, estudiantes de licenciatura que realizan su tesis de titulación en la misma área, y quienes tienen estudios de posgrado son para especializarse en el área de la odontología, no en epidemiología, virología o pandemias. Cabe mencionar que, según consta en el prólogo de su libro, Un daño irreparable, el criminal manejo de la pandemia en México, la doctora Jiménez Fibi fundó en el año 2000 el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM y figura como única directora desde entonces. Preparación de posgrado de la doctora Jiménez Fibi. Según consta en el currículum que aparece tanto en la página del laboratorio como en su perfil personal de la red LinkedIn, la doctora cuenta con estudios de doctorado en ciencias médicas. Pero hay dos detalles que no se mencionan. El primero es que no existe cédula de grado de doctorado en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, por lo que no se puede garantizar dicho grado académico de forma pública y fehaciente. El segundo es que el doctorado en ciencias médicas que dice haber estudiado la doctora Lori Ann fue cursado en el Instituto Forsyth de la Universidad de Harvard, y su trabajo de investigación estuvo bajo la dirección de Sigmund S. Sokransky, quien es considerado una eminencia en el área de la odontología, en el departamento de microbiología y periodoncia. De tal forma que, si bien es cierto, es una eminencia, no es precisamente en lo que ocupa el tema de la pandemia de COVID-19. Una vez más, vemos que los medios de comunicación y la oposición moralmente derrotada reclutan a cualquier profesional de cualquier área con un título académico bonito que se relacione con la medicina y lo presentan como experto en el tema del coronavirus. Cabe destacar, el tema de la pandemia, al ser de actualidad, no tiene aportaciones 100% concluyentes, por lo que quienes son los más calificados para hablar como autoridades en la materia son los epidemiólogos, virólogos, expertos en epidemias y pandemias, así como el doctor Hugo López-Gatell,
a quien tanto atacan por el supuesto desastre en el manejo del COVID-19. Y aprovechando el viaje, según consta en la base de datos de tesis de licenciaturas, especialidades y posgrados del sistema bibliotecario de la UNAM, el doctor López-Gatell ha sido asesor de trabajos de titulación en materia de epidemiología, mientras que la doctora Jiménez Fibi ha hecho lo propio en materia de odontología. Aclaro, no estoy en contra del derecho a opinar de la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, amparado por el artículo 6º constitucional. Pero una cosa es expresar lo que se piensa a título personal y otra muy distinta es que ella misma se erija como autoridad en la materia, sin tener al menos una credencial que la acredite para que la presenten como una eminencia en lo relacionado con el COVID-19. Y peor aún, que le den ciega credibilidad y suficientes micrófonos para difundir sus puntos de vista sesgados. Y nos preguntamos, ¿y el libro? Sobre el libro de la doctora, cabe mencionar que fue inspirado básicamente por dos personas y un periódico. El poeta mexicano Aurelio Asiaín, que radica en Japón y que es miembro del consejo editorial de la revista Letras Libres de Enrique Krause, y por Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, quien le realizó una entrevista por la que la invitaron a escribir un artículo en el periódico Reforma, el pasquín inmundo que ya conocemos. Así las cosas. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos
¿Y qué es? ¡Cállense! Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.